camellos andinos, y entre ellos, conduciendo o vigilando, uno o varios hombres. Esta noche queremos una vez más llevarles de viaje. Lo haremos por desiertos, por valles, por espesas selvas. Serán lugares llenos de magia, de misterios, de preguntas para responder. Y aun cuando sean sitios diferentes, tendrán algo en común. Todos pertenecen a un continente que renace. ¿Quieren asistir a un renacimiento mágico con nosotros? Si es así, dispónganse a viajar y sean bienvenidos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco, blanco, blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Nuestro primer propósito esta noche es descubrirles una América mágica, un continente fascinante que resurge en este tiempo de nuevo. Y como guía para ese descubrimiento, como ya han presentado nuestros compañeros, tenemos quizá a un invitado de lujo, como decía una compañera de informativos, al doctor Fernando Jiménez del Oso. Buenas noches. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, ¿y usted? Se te ve muy bien, últimamente. ¿Sí? ¿Tienes también la clave de la felicidad y de la eterna juventud? ¿Te ve mucho mejor? No, lo que pasa es que uno le sucede como al vino. Va madurando, te enriqueces en experiencia y vas relativizando muchas cosas. Vas siendo Te sabio, ¿no? asustas de menos cosas, te preocupas de menos cosas. No es que no te importen, pero las vives de otra manera. Ya. Pero sí te encuentro mucho mejor que la última vez que te vi. Me encuentro bien, no sé la última vez que nos vimos cómo estaba. Ahora estaba más cansado a pesar de estas horas raras. Posiblemente, no lo sé. Pues es un placer para nosotros que estés aquí. Muchas gracias. Fernando Jiménez del Oso es un hombre que nos ha introducido a mucha gente en estos temas. Hacía varios programas en televisión, no recuerdo los títulos muy bien, pero no me perdía casi ninguno. Más allá del misterio. En el 74, en un programa en directo en Todo es Posible en domingo. Luego en el 76 empecé Más Allá, que duró 6 años y medio. Y luego después hice La Puerta del Misterio. Y luego después ya programas cortos en Punto de Encuentro. Sí. Que estaba bien porque se veía por toda América. Y luego después hice otra colaboración en un programa de niños por la mañana, que también fue otra experiencia interesante, pero resulta que a los niños les encantaban estos temas y bueno, llenaban el programa de cartas. Y luego pues otras series con autonómicas y por mi cuenta, en total pues unos 520 programas ya de televisión. Fernando, antes de entrar en ese viaje, ¿por qué hay tanto interés últimamente en todas estas historias? ¿Por qué cada día hay más gente que nos escucha, que nos lee, que nos sigue, que nos considera semidioses? No, yo creo que semidioses no. Nos consideran eso. Es porque no nos conocen. Claro, seguramente. Si nos conocieran, pues opinarían de una manera diferente. Yo creo que la culpa es nuestra. La culpa es de los medios de comunicación.
siempre ha habido interés por estos temas. Lo que pasa es que nunca se ha hablado tanto de ellos como ahora, porque son muchas las emisoras de radio y son muchas las emisoras de televisión que hacen programas de este tipo. Luego, a nivel editorial, hay varias revistas en el mercado, y eso por una parte responde a una demanda de la gente, pero por otro lado también crea una expectativa o crea un mercado. Pues se difunden esas revistas. Alguien que no conoce mucho de estos temas, pues le cae una revista en las manos o escucha un programa tuyo porque esa noche tiene insomnio y se enganchan. Antes no sucedía eso, porque estos temas pues eran casi, si no prohibidos, por lo menos estaban mal vistos desde un punto de vista social y no se hablaba de ello apenas. Y sin embargo es un absoluto boom todo esto. Sí, pienso que con todas las ventajas y todos los inconvenientes, tú como yo pues ves que prosperan pues mucha gente que tiene poca categoría y pocos conocimientos, ¿no? Desgraciadamente. Y hay mucho oportunista. ¿Cuánto sinvergüenza hay metido en esto, ¿no? Sí, pero bueno, pienso que la gente es mayorcita y que tiene su capacidad para discernir y su criterio para elegir lo que es bueno y lo que es malo. Y en definitiva hay un juez implacable que es el paso del tiempo. Y si echas la vista atrás, pues ves la cantidad de gente que se ha ido quedando en la cuneta. Me refiero pues a videntes o a presuntos profesores de no sé qué materias que les gusta llenarse las tarjetas de visita con títulos, muchos de ellos o casi todos ellos falsos. Gente de esa que no trasciende nada más que a un pequeño círculo y que luego después quedan arrumbados en la cuneta, como es lógico. Bueno, pues con Fernando esta noche queremos irnos de viaje, un viaje que va a comenzar con esa primera introducción y nos vamos a Sudamérica a descubrir misterios. Bellas y virtuosas hijas, hasta que un día por el oriente apareció un apuesto guerrero, Culiacán, y como era de esperar, las 7 doncellas se enamoraron de él. Y Culiacán, que además de héroe debía tener un punto de locura, prometió su amor a las 7 y marchó en busca de 7 rosas con las que sellar su compromiso. Los dioses, quién sabe si celosos o compadecidos de Culiacán, convirtieron a las 7 doncellas en 7 volcanes, y a él mismo, cuando regresó, le transformaron en un cerro que aún lleva su nombre. De esa forma, esas 7 doncellas que ardieron de amor estuvieron ardiendo como volcanes durante milenios, hasta que un día los dioses sintieron clemencia o murieron, porque los dioses mueren cuando los humanos se olvidan de ellos, y los volcanes se apagaron. Aunque el origen de esos volcanes sea legendario, lo cierto es que esos 7 volcanes, esas 7 luminarias, están situados de tal forma que se relacionan con las estrellas y plantean un problema de colosal envergadura. ¿Qué mejor forma de comenzar un viaje que contándoles leyendas? La leyenda de Culiacán. Una historia de amores, de volcanes, de dioses, que se sitúa en ese mágico continente al que hoy queremos ir. Y nuestro primer destino, junto al doctor Jiménez del Oso, será ese valle, el Valle de las Luminarias. Una de las cosas que siempre más me asombraba a mí de ti, Fernando, es la forma que tienes tan increíble de contar las cosas. Qué bonito es escucharte. Bueno, pues nos vamos al Valle de las Luminarias, aunque no es esa realmente nuestra meta, sino que queremos ir un poco más al sur. Decías que eso está en México, ese Valle de las Luminarias. Sí, es uno de esos temas, esa serie que hicimos, la que hablábamos antes, En busca del misterio, la hicimos Juanjo y yo, Juan José Benítez. Y bueno, yo me encargaba de la dirección de la serie y de los guiones. Y cuando salimos de España, un viaje de unos 4 meses, nos hicimos 90.000 kilómetros, fue una pasada, como se dice ahora, en muchos sentidos, ¿no? Llevábamos 3 cámaras de 35 milímetros,
2 equipos electrógenos, 2 toneladas de material, así. Mover todo eso y un equipo, éramos 12 personas, me parece, pues es algo que yo creo que nadie volverá a hacer. No, porque no se puede, porque hace falta estar un poco loco. Por esos sitios extraños, por lo que... Y claro, cuando sales de aquí llevas un proyecto, llevas previstas una serie de temas, una serie de programas, pero luego llega la realidad. Algunos por razones prácticas no puedes llegar a hacerlo. Recuerdo, por ejemplo, uno que tenía mucho interés, que era el de los túneles del Ecuador. Habíamos hablado con Ruzo, teníamos con... ¿Cómo se llamaba este hombre? Que ha muerto hace un par de años aproximadamente, de la Europa oriental, y él tenía pues en exclusiva el tema de los túneles del Ecuador, Morris, no me acordaba del nombre. Teníamos el permiso de él, pero bueno, cuando empezamos a hacer cuentas, resulta que necesitábamos 40 mulas para transportar todo ese material a lo largo de unos 4 o 5 días por la selva. Y luego después, sin tener demasiadas garantías de poder rodar allí, porque la entrada a la que íbamos a tener acceso pues era una caída en vertical, un pozo de unos 100 metros de altura. Teníamos que conseguir mangas para cables para la electricidad, pues más de los que llevábamos. En fin, había una serie de problemas que desaconsejaban el hacer esa aventura. Y bueno, si vas solo o un par de personas, pues es diferente. Con tu mochila tiras para adelante, pero con todo ese equipo y todas esas personas era un problema. Y eso sucedía con muchos temas. Y luego, en cambio, pues por la providencia o por la nave nodriza, como dice Juanjo, pues surgían otros temas a veces más interesantes que los que teníamos previstos. Y ahí en México, que pensábamos pues haber hecho un programa sobre la Virgen de Guadalupe y poco más, pues nos encontramos con temas muy interesantes como el del Valle de las 7 Luminarias, otro tema también en las inmediaciones y relacionado con él, que es el de Acámbaro. Yo he leído algunas cosas en un libro de Charrús hacía muchos años, media docena de fotografías, siempre las mismas, de unas figurillas de arcilla que representaban monstruos imposibles, ¿no?, que conectaban un poco a América con el Mesozoico, con la época de los grandes saurios. Era algo muy sugestivo. Y tuve acceso al almacén donde están pues unas 30.000 estatuillas de esas. Yo creo que era la primera vez que se filmaban y posiblemente sea la última. Yo estaba muy en relación con el Valle de las 7 Luminarias, donde hay 7 volcanes apagados. En varios de ellos su cráter se ha convertido en una laguna. En una de esas lagunas pues está Chan, un monstruo como el del lago Ness, con muchos testigos que lo han visto, que afirman haberlo visto, con una tradición que tiene que ver pues con los ritmos solares y con los equinoccios. Cuando llega primavera, no sé si en el equinoccio de primavera o en el solsticio de verano, desde la época anterior a la conquista, pues los indios hacían una ceremonia donde arrojaban maíz y otros alimentos para el monstruo, para Chan. Es decir, la tradición de la existencia de ese monstruo es también muy antigua, muy remota. En otro de esos cráteres, en las inmediaciones, pues un contactado, ya no recuerdo el nombre, siguiendo las instrucciones de los extraterrestres, según su testimonio, pues puso en marcha unos insólitos cultivos con cebollas monstruosas, con coles, con 2 coles llenabas una camioneta. En fin, todo eso hay fotografías, incluso algún vídeo también de cuando se hicieron reportajes. Todo eso terminó. Este hombre terminó en la cárcel. Hubo una historia siniestra. Nos costó mucho trabajo hacerle una entrevista porque tenía miedo a hablar del tema. No sé si porque entró en competencia con las grandes empresas agrícolas que previeron que algo de esas características podía terminar con su negocio. Hubo razones de otro tipo, pero este hombre fue perseguido hasta el punto de que ya no quiere hablar del tema y por supuesto no ha vuelto a hacer cultivos de ese tipo. Fernando, seguimos nuestro viaje, vamos un poquito más hacia el sur, si te parece, y nos vamos a Cuzco.
hablar de los incas, del resurgimiento de todo ese continente y sobre todo de su antiguo conocimiento, de su antiguo saber, ¿verdad? A mí, yo comentábamos antes que todo el continente me atrae por una razón o por otra, pero Perú es un lugar especial, y dentro de Perú Cuzco es algo distinto, y uno trata de imaginar lo que era en la época en la que llegaron allí los conquistadores. Los propios cronistas la comparaban con Roma o con Jerusalén. Era Cuzco es una palabra quechua que se puede traducir como ombligo, era el centro del mundo, era el centro del imperio del Tahuantinsuyo, que en la época de esplendor, en la época de, no sé si era el octavo Inca, pues llegó a tener unos 4 millones de kilómetros cuadrados. Llegaba desde Quito hasta el río Maule en Chile. Y la capital era pues algo que respondía a ese espléndido imperio, una capital con unos 200.000 habitantes, tremendamente suntuosa. Toda la riqueza del imperio estaba exhibida allí como un escaparate. Hasta tal punto era un lugar pues como puede ser la Meca hoy para los árabes, ¿no? Era un lugar de peregrinación, y la gente se conformaba, o no se conformaba, adquiría prestigio entre sus compañeros de pueblo, de ciudad, solamente por haber estado en Cuzco. Visitar Cuzco era la meta. Todo eso se fue, y es algo que es lamentable para los que nos gusta la historia o la arqueología, y quisiéramos tener una máquina del tiempo para poder visitar esos lugares en todo su esplendor. Pero aún así, lo que queda de Cuzco es sorprendente y muy interesante. Si tú lo ves desde un alto, y es una ciudad extremeña, todos los tejados y las callejuelas tienen la misma apariencia. Lo que pasa es que cuando empiezas a pasear por las calles ves que los muros siguen siendo incas, y la simbiosis que se ha hecho allí entre los antiguos templos, los antiguos lugares de culto, y los templos que después edificaron los conquistadores, pues es tremenda, hasta en las funciones, ¿no? Hay montones de cosas que contar de allí. Si te quieres, empezamos hablando de los conquistadores. Bien, bueno, ese es un tema. A veces cuando surge la cuestión del quinto centenario pienso que se enfoca mal. La verdad es que tampoco sabría cómo tendría que enfocarse exactamente, pero creo que se deja de lado pues ese aspecto que teóricamente sí se busca, pero que en la práctica no se está buscando, o por lo menos me parece muy lejos de conseguir, que es que haya un mayor conocimiento de lo que eran esas culturas, y sobre todo que se derriben una serie no de malentendidos, sino de manipulaciones que siguen estando presentes. Aquí en España esa manipulación yo la recuerdo de mis tiempos de escolar, que se describía a los conquistadores como superhombres, y en cierto sentido lo eran, pero no tanto como se decía. Esas historias de 300 soldados, 300 guerreros conquistando todo un imperio inmenso, todo eso es puro cuento, pura fantasía. Luego sobre todo en Perú y en México, son los dos sitios donde hay una mayor hispanofobia. Ahí se acusa a los españoles, y se nos sigue acusando después de haber transcurrido 500 años, como si tuviéramos que ver algo los españoles de ahora con los de entonces. Se nos acusa de haber sido los destructores de las dos culturas más importantes de América, que eran la cultura inca y la cultura azteca. Y no es cierto. Esos conquistadores no habrían hecho nada si no hubieran sido utilizados, o no hubieran utilizado en un momento muy preciso en la historia de esos pueblos. Y es que tanto los aztecas como los incas eran culturas opresoras, auténticos dictadores, que tenían subjugados pues a todos los otros pueblos de esas regiones. Y esos pueblos que ya estaban en pie de guerra contra esos imperialistas incas y aztecas, aprovecharon la llegada de los españoles, y los españoles aprovecharon de esa situación para, contando con el auxilio y con la alianza con los rebeldes, pues defenestrar a los incas y a los aztecas. Y bueno, tienen cosas sin duda pues ejemplares, pero tampoco todo es tan bueno. Los aztecas en México
pues eran los bárbaros del norte, un pueblo sin tradición y sin cultura, que eran los más brutos, fueron conquistando e incorporando pues la cultura de los toltecas, la cultura de los mayas, fueron apropiándose de todo eso de lo que ellos carecían. Y los incas eran auténticos extranjeros. Cuando llegaron allí, el propio Pizarro lo contaba, que la familia real, la familia del Inca, eran de raza blanca y con el pelo rubio. No tenían nada que ver con los autóctonos, con la gente de los otros pueblos. Y el Inca no era un pueblo, sino simplemente era una familia. La familia de los conquistadores, como pueden haber sido pues familias reales aquí en Europa. Una familia de oscuro origen, que algunos relacionan también con los extraterrestres. Yo te iba a preguntar, ¿de dónde venían con ese pelo rubio? No se sabe. Lo que se sabe es lo que recogieron los cronistas de tradiciones y de leyendas que ya estaban muy deformadas y muy lejos probablemente de la realidad. Ahí la raíz de los incas, el principio está en el mito de los hermanos Ayar, 4 hermanos que surgieron de la tierra. Después de que terminó el diluvio, el uno Pachacuti, pues salieron de una cueva con 3 entradas, con 3 ventanas, me parece. Salieron los hermanos Ayar con sus correspondientes mujeres, y entonces iniciaron un viaje de evangelización que tiene mucho que ver con el éxodo del pueblo judío y que tiene mucho que ver con el éxodo del pueblo azteca mexica, en el que van buscando un sitio donde instalarse y donde fundar el imperio. Pero es de gente, esos 4 hermanos, que están descritos como gente vestida con una ropa muy especial. En las leyendas pues se alude a un tejido finísimo, un dorado, algo que era como el aire. Se habla de ondas de oro con la que esta gente pues transformaba los cerros en quebradas, modificaban el paisaje. Se habla de vuelo. Uno de los hermanos Ayar pues volaba, y desde el cielo, desde su vuelo, pues daba instrucciones a uno de ellos, Ayar Manco, que luego después se llamaría Manco Cápac, por instrucción, por indicación de ese otro hermano volador. Cuenta la leyenda, llevaba una caja en la que dentro pues había un pájaro, al que nadie veía, la caja estaba cerrada, y que ese pájaro, el parlante, ese pájaro hablador, les daba instrucciones, les decía qué tenían que hacer. Y una serie de elementos que yo no sé cómo Dani, que nos ha desaprovechado, al que le gusta encontrar extraterrestres por todas partes en el pasado, que son muy sugestivos, ¿no? Esa es una de la raíz de la dinastía inca, que no se sabe cuándo empieza ni cuántos soberanos tuvo. La mayoría de los cronistas hablan de 13 soberanos incas, pero hoy se piensa que a lo mejor no eran 13 soberanos, 13 personas, sino 13 dinastías que se fueron sucediendo. Otro cronista, Montesinos, da una lista de unos 100 reyes incas, y no es un tema que esté resuelto, ni mucho menos, no se sabe la antigüedad. Pero lo que sí se sabe es eso, que tenían el cabello rubio y que eran de tez blanca, y que practicaban la endogamia, como hicieron los egipcios y otros pueblos, otras familias que gobernaron a pueblos antiguos. Una historia curiosa, tanto como la del otro. Ellos tenían los incas un dios, el dios supremo para ellos, que era Viracocha, con Tiki Viracocha, que que se instaló en Tiahuanaco y desde allí organizó su viaje. Tú coges el mapa de aquella zona y sigues la ruta de Viracocha. Hay un trabajo de una matemática alemana, Leonora Zolten-Devenet, que es una maravilla de precisión. Esta mujer investigó ese tema muchos años. Entonces, desde Tiahuanaco, Viracocha, que entre otras cosas pues creó al hombre, y además hizo pues las mismas pruebas que Yahvé hizo. Los hizo de madera, los hizo otros materiales, y al final los hizo de barro, y los hizo a imagen y semejanza suya también, para que no quedara ninguna duda. Y este dios
por este hombre Dios, desde Tiahuanaco mandó un emisario al norte y otro emisario al oeste. Y entonces él cogió la bisectriz de esa dirección, el noroeste, de una forma absoluta y precisa, y se fue camino de donde está Cuzco, y fue fundando ciudades. De Tiahuanaco a Cuzco me parece que son 468 kilómetros. Pues en medio fundó otra ciudad, Pucara, exactamente a 234 kilómetros, equidistante de los dos puntos. En Pucara hizo descender fuego del cielo también, como tantos de esos dioses del pasado. Hizo un viaje que está hecho con un tiralíneas, y una regla, no hay nada improvisado ahí. Todo eso atravesando pues las montañas más altas, los valles más profundos, un terreno tremendamente accidentado. Cuando ves eso sobre el papel, y además es indiscutible, es un trabajo concienzudo y bien hecho, bueno, la conclusión es que eso no puede deberse a la casualidad, que ese fue un viaje perfectamente planificado y que tenía una estrategia. Para colmo, este hombre pues manda a uno de sus hijos a una misión astronómica, a arreglar los solsticios, según cuentan las leyendas, y luego él mismo al final deja esa ruta, se desvía hacia Puerto Viejo, en el actual Ecuador, y ahí se marcha hacia el poniente, se marcha por el mar, obviamente pues flotando sobre las aguas, no caminando sobre las aguas, no en barco ni en nada de esto. No, está lleno de historias de ese tipo el pasado de América. Lleno de historias de ese tipo. Y Fernando, es curioso porque muchos de sus dioses, lo acabas de decir, tienen muchas semejanzas, se parecen mucho a los extraterrestres que ahora teóricamente nos visitan, y que parece ser que nos han visitado también en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Serían extraterrestres? Hombre, es lo lógico. Si estamos hablando ahora de la presencia ovni aquí en la Tierra, no hay ninguna razón, esa es una tecnología, si es que es una tecnología, yo ya no sé lo que son los ovnis al cabo de tantos años, pero parece claro que hay detrás una tecnología tremenda, extraordinaria. Esa no es una tecnología que haya evolucionado paralelamente a la nuestra. Es decir, esa tecnología lleva un adelanto o ha seguido unos caminos diferentes y puede llevar un adelanto de miles de años respecto a la nuestra si establecemos una comparación. Entonces ellos, si están viniendo por aquí, pues probablemente vienen viniendo por aquí siglos o millares de años también. Y muchas leyendas, no solamente en América, sino en el resto de los continentes, pero en América se han conservado bastante vivas. Esas leyendas aluden continuamente a la presencia de dioses maestros que poseen una técnica que esta gente no sabe traducir con los términos adecuados, porque carecen de un lenguaje técnico, que además se va idealizando, como pasa con todas esos hechos con el paso del tiempo. Se van engrandeciendo, se van deformando, y cuesta a veces un poco de trabajo escarbar y tratar de dilucidar qué fue exactamente lo que sucedió en ese momento, pero apuntan con tanta claridad a la presencia de seres con un nivel técnico y con una cultura que van haciendo una evangelización, no solamente de tipo moral, dictando leyes, pues como hizo Yahvé con el pueblo hebreo, sino además de leyes morales y de leyes sociales, les va dando una técnica. Los hermanos Ayar, por ejemplo, cuando salen de las profundidades, pues llevan, entre otras cosas, las semillas del maíz. El maíz es una planta cargada de misterio, porque es una planta híbrida, es un monstruo, no existe en la naturaleza. Es una planta que solo existe gracias a la labor del hombre, y si el hombre deja de ocuparse del maíz, el maíz desaparece. Entonces los intentos que se hacen de explicar por vía racional la existencia del maíz, bueno, no dejan de ser sorprendentes. Si tú vas al Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, ves una vitrina donde te enseñan las variedades de maíz silvestre de las que puede haber derivado el maíz actual, y ves unas plantillas como el tajinaste, como el teosinte o como el maíz tunicado,
bueno, que no es posible que una gente que tenía a su alcance sustancias y plantas muy nutritivas, pues fijaran su atención en aquello y dijeran, hombre, voy a dedicarme a hibridar esta plantilla de nada para tener algo alimenticio dentro de 50, 100 o 200 años. Es totalmente absurdo. Y el maíz aparece ahí como la planta fundamental, como ha sido el trigo en otras culturas. Y esas leyendas le dan, por supuesto, un origen divino, como se la dan a la coca. Pero bueno, no tiene sentido el que se mastique la coca si no lo haces con raíz de quinoa y con algún producto rico en cal, pues no se produce la cocaína. Entonces no tiene el efecto estimulante, la coca como tal. Ya puedes tomar todas las infusiones de coca que quieras o ponerte ciego de bocadillos de hojas de coca. Eso no tiene ningún efecto como droga, o no tiene más efecto que el que pueda tener el café o el té. Hay una técnica atrás que no entiendes cómo se puede llegar de una forma empírica a ello. Es una técnica complicada. Da la impresión de que alguien tuvo que enseñarles eso. Y en esas leyendas, en esas que están vinculadas a las viejas religiones, pues está constantemente presente ese Dios maestro que regala esa planta, que enseña al indio a cultivar, que le enseña esto y esto otro. Y bueno, pues uno al cabo del tiempo empieza a pensar que probablemente esas leyendas sean mucho más que imaginación. Saltamos, si te parece, de Cuzco hasta Machu Picchu, siguiendo esa historia de los dioses. Un Machu Picchu que no es tanto como nos han contado. La historia no es como nos la han contado, ¿no? Me parece. No, pasa como con todo, pero con el tema del pasado hay muchos errores que se repiten, que se van perpetuando, unas veces por conveniencia, otras veces por desidia. Es frecuente que los autores se copien unos a otros. Y hay cosas, por ejemplo, en torno a Machu Picchu, pues lo que encuentras habitualmente en cualquier libro es que todo el mérito es de Hiram Bingham, de un norteamericano que fue el que descubrió Machu Picchu. Realmente no, realmente fue un colono, me parece que era Ramón de Arteaga, como se llamaba, que ya conocía las ruinas y le condujo a Hiram Bingham hasta ellas. A él le corresponde el mérito de haber iniciado la explotación arqueológica de ese yacimiento y su estudio, pero no era un sitio que no estuviera localizado. Luego también se dice que Machu Picchu era desconocido por los conquistadores y que hasta para los propios incas era desconocido, salvo unos pocos que poseían el secreto de esa ciudad allí perdida en el valle del Urubamba. Y uno de los elementos fundamentales era la localización. Por eso entiendes que no estaban locos, y que hacían una ciudad a lo mejor a 50, o un conjunto de templos a 50 o 60 kilómetros de las canteras. Y trasladaban piedras monstruosas. ¿Por qué lo hacían así? ¿Por qué no hacían los templos al lado de las canteras? No, tenía que ser un lugar preciso donde ellos, pues como una especie de radiestesistas innatos, sin necesidad de péndulos ni de varillas, pues encontraban ese lugar que reunía las condiciones precisas. Claro que se ha hecho después y que se ha seguido haciendo en Europa, y tampoco los conventos y las construcciones templarias se han hecho al azar. Es algo que ha estado siempre ahí. Y el hombre americano, pues que era pobre en lo técnico, eso lo manejaba con toda seguridad muy bien. Y ese es un lugar especial. Ese es un lugar donde yo creo que uno entra en otros niveles de conciencia con suma facilidad. Yo conozco mucha gente que lo ha hecho y que tiene costumbre de hacerlo, tiene costumbre de meditar, y los resultados son a ese nivel espléndidos, hasta el punto, y yo en uno de los viajes pues trabé relación con un antropólogo y un arqueólogo jóvenes. Recuerdo el nombre del antropólogo, Rubén de Orellana, y era un equipo de 3. Eran, me parece, 2 antropólogos y un arqueólogo. Y uno de ellos se dedicaba a practicar el yoga desde muchos años atrás. Y una de las cosas que hacía era entrar en meditación. Y en meditación, en un estado alterado de conciencia, pues visualizaba los lugares donde había, toda esa zona de Machu Picchu, todos los cerros de alrededor están llenos de construcciones, que a veces las ves a simple vista desde de un cerro a otro. Lo que pasa es que son inaccesibles por las serpientes, por toda una serie de problemas que hay, y por la falta de dinero
me comentaba Rubén, por ejemplo, había un templete en uno de los cerros de enfrente que se veía claramente, se veía entre los árboles pues que había construcciones, había una especie de escalinatas y luego había una construcción, y él había estado allí, pero no pueden excavar porque para eso hay que quitar, por ejemplo, a las serpientes, que hay tremendas cantidades, y para llegar allí pues hay que desmontar selva y contar con equipos de obreros que vayan trabajando, y para eso no hay dinero, lamentablemente. No lo había hace unos años, ahora mucho menos, ¿no? Pero esos lugares los localizaban, no ese que estaba a la vista, sino otros lugares, tumbas y demás cosas, las localizaban a través de este otro antropólogo que en estado de meditación veía los lugares de una forma precisa, y ellos después iban a ese lugar y encontraban en efecto las ruinas que buscaban. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Considerado aisladamente, el caso de Walter Koch, el intendente de Capilla del Monte, sería uno más dentro de la amplia casuística del fenómeno ovni. Sin embargo, es solo uno de los muchos fenómenos extraños que se acumulan en esta parte de Argentina. Una zona de sierra en la que lo insólito se ha transformado en algo habitual. Pese a todo lo que aquí sucede, probablemente habría pasado desapercibido, no habría trascendido el ámbito de lo local, si no hubiera sido por la aparición de un ovni espectacular en enero de 1986 que atrajo la atención de los medios de comunicación. Nuestro viaje nos sitúa ahora en otro destino, un poco más al sur. Es el Cerro Uritorco, en Argentina. Allí cientos de testigos afirman haber visto luces, otros incluso más. Naves, gigantescas naves, quizá procedentes de otros mundos. E incluso añaden que allí existe una entrada al mundo de Hearst. Ahora serán los ovnis y otros misterios nuestros protagonistas. Y hasta Capilla del Monte queremos irnos ahora, Fernando, con un truco, porque parte de nuestro equipo dentro de poco va a ir para allá y queremos que nos cuentes qué nos podemos encontrar en Capilla del Monte, en Cerro Uritorco, en toda esta zona. ¿Podemos ver ovnis como contabas? Pues, probablemente sí. Sí. Ahí son bastante frecuentes, no muy espectaculares, no son grandes naves. En la introducción que hacías antes se aludía a la del 86, que fue una que dejó una tremenda huella en el Cerro del Pajarito. Pero lo habitual, lo frecuente son esferas de luz, no son otra cosa, que recorren los cerros, van de uno a otro, que parecen introducirse en las laderas de los cerros como si se desmaterializaran o como si fueran simplemente esferas de energía. ¿Entrar dentro de la montaña? Sí, se integran o salen de la misma montaña. Uh-huh. Y tengo trabajo sobre todo con una gente estupenda. Los habitantes de Capilla del Monte son una gente muy, muy amable, muy hospitalaria, que te ayudan, que no tienen ningún inconveniente en contar su testimonio, que están ya un poco acostumbrados a... Todo tipo de locos que van por allí a pedirle. Sí, y que lo aceptan, lo asumen con naturalidad, ¿no? Y todos, hasta el dueño del hotel donde estuvimos, un pequeño hotel de verano, estuvimos fuera de temporada y estaba el hotel muy tranquilo, era un hotel familiar, y el mismo dueño del hotel, como tantas otras personas, Walter Koch, que era del que se hablaba en esa introducción, era el intendente, el alcalde de Capilla del Monte. Él había tenido una tremenda experiencia, el director del hotel la había tenido, pero había tenido pues el cartero o el de la tienda de ultramarinos. Cualquiera de las personas de Capilla del Monte en un momento o en otro han tenido un avistamiento, han sido testigos
la aparición de esas luces, a veces de naves grandes. La de Walter Kopp pues era enorme, le costó un accidente de coche. Bueno, el coche quedó destrozado y él resultó afortunadamente ileso, con la sensación de que le sacaban fuera del coche en el instante de producirse el choque. Eso lo recuerda confusamente, pero lo que sí está claro es que el coche quedó destrozado y él resultó absolutamente indemne. Hay muchos testimonios de esas características. Entonces, para alguien curioso e interesado por estos temas y que los investiga como tú, pues te aseguro que vas a pasar allí unos días la mar de entretenido, ¿no? Lo esperamos. ¿Pero por qué ocurre eso allí? ¿Es un lugar especial? Lleva haciéndolo desde mucho tiempo, tradicionalmente desde siempre. Es la zona donde habitaban los indios comechingones, que es un... ¿Comechingones? Comechingones es un nombre que cuando lo oyes por primera vez te parece que es de broma, pero era su nombre auténtico. Era un cerro que para ellos, en realidad no es un cerro, es una pequeña sierra muy escarpada y que, bueno, llegar arriba pues supone pues bastante tiempo a caballo y con llevar un guía, porque son muchos montes enlazados, lo que es una sierra bastante agreste, y en la que, bueno, se han perdido más de uno buscando la puerta de la ciudad subterránea que según ellos hay ahí, de la que no sé si hablaban los comechingones o no, pero sí había la tradición de ser cerro sagrado, de ser cerro de los espíritus, donde los comechingones sepultaron un bastón de mando que estaba tallado en basalto. Yo lo he tenido en las manos y es una maravilla, que luego lo encontraron de una forma misteriosa un masón, un investigador de estos temas, estoy hablando de los años 30 o por ahí, que se marchó al Tíbet y estuvo viviendo allí durante algún tiempo, y que en un estado de iluminación pues supo dónde se encontraba ese bastón de mando y fue derecho al sitio. Volvió a Argentina, fue al Cerro Uritorco y encontró ese bastón que, según la tradición, lo tiene que empuñar el que va a cambiar el destino de la humanidad. Tiene una leyenda muy bonita y que entronca con ese cerro y con la época de los comechingones, y desde siempre se han visto. Parece que desde que se empezó a hablar del tema OVNI, pues ha resurgido. Aquello ha resurgido, o han empezado a hacerse eco de ellos los medios de comunicación, y en estos últimos años pues ya ha adquirido una especial relevancia, porque es de esos lugares a los que acuden los contactados, unos siendo conscientes de que son contactados y otros por una especie de intuición. Hay lugares así en el Valle del Silencio en México, en la zona del Silencio, otro lugar parecido, gente que va acudiendo allí, no se sabe cómo, llevados. ¿Te recuerdas la película Encuentros en la tercera fase? Aquella montaña que atraía a unos y a otros que habían tenido una experiencia o que no la habían tenido, pero sentían el impulso de ir en busca de esa montaña. Pues allí con Uritorco pasa eso. Hay gente que acude desde sitios muy lejanos de la Argentina, incluso desde Europa, llevados por un deseo no claro, no explicable de que algo va a pasar allí. Y se va congregando poco a poco gente en las inmediaciones de esa sierra, no exactamente en Capilla del Monte, en otros lugares. Había un sanador de un pueblo de Extremadura, en Espacio y Tiempo lo contábamos en un artículo, que se había marchado con varias familias aquí mismo a esa zona, y bueno, pues después de él se han ido otras muchas familias como extraños emigrantes, no a hacer fortuna, porque tenían sus casas, sus tierras y vivían perfectamente aquí, sino con una especie de emigración mística a ese lugar, que según las tradiciones, según las leyendas y según los esoteristas de Argentina, pues es un lugar que está destinado a tener una gran importancia en el resurgimiento del continente americano. Y entre otras cosas se habla de una ciudad subterránea, de Erx. De eso te quería hablar. Sí, incluso hay algún libro de un contactado triguereño, me parece que se llama, que el libro tiene como título eso, Erx, donde pues habla de los mensajes que ha recibido, que tienen que ver con
con lo que va a pasar con la humanidad en los próximos años, todas esas cosas típicas de los contactados. Nosotros estuvimos ahí con Gabriela. Gabriela era una de esas personas que llegó a través de su contacto, llegó a Uritorco, debe llevar ya unos 6 años ahí en Capilla del Monte. Parece que eran 4, ella y tres muchachos los que llegaron convencidos de que iban a tener un encuentro con los extraterrestres o con los intraterrestres en este caso. Cuando llegaron allí a los pies del cerro, a los pies de una de las quebradas, dejaron toda su ropa o parte de su ropa en unas rocas y pusieron unas túnicas blancas y descalzos empezaron a caminar por el sendero aquel. Lo que pasa es que era una época no apropiada para ese tipo de excursiones. Bajó la niebla, se perdieron, total, a Gabriela la encontraron, pues me parece que a los 5, 6 u 8 días, incluso no recuerdo bien, participó el ejército, la Guardia Nacional de allí, la búsqueda fue con todos los medios y fueron encontrándolos uno a uno, cada uno por separado. Y Gabriela, que es la que permanecía allí cuando nosotros estuvimos, pues ahí a la luz y al calor de la hoguera, en un campamento que instalamos allí al pie del Uritorco, pues nos contó su experiencia, como en ese estado de, pues febril, y lo único que hacía era beber, no podía comer, pero encontraba, hubo nevadas, hubo de todo, y siempre encontraba cosas, algún hueco con agua para poder beber, pero comer no. Y estaba pues la mujer hecha polvo. Cuando la encontraron tenía los 2 pies gangrenados, y en ese estado que ella no puede saber muy bien si era un estado especial o simplemente estaba producido por la fiebre, pero ella asegura que estuvieron con ella seres de ERG, por lo menos 2, vestidos con ropas blancas, que fueron los que la ayudaron. De hecho, estuvimos hablando con el médico de Capilla del Monte, y fue el primero que la hizo el reconocimiento cuando la encontraron, y nos dijo que tenía unos pies de trinchera, pies gangrenados destrozados completamente, aparte de que estaban llenos pues de espinas de 6 u 8 días de caminar, errando por aquella sierra que es muy dura, es muy agreste. La llevaron al hospital y la decisión fue amputarle los 2 pies. Ella pidió pues unos cuantos días, y al cabo de una semana sus pies se habían curado, había caído todo el tejido necrosado y había sido sustituido por un tejido nuevo. Digamos, tiene sus 2 pies perfectos y normales, sin ningún rastro de aquello que le sucedió. Ella afirma que obviamente esa curación, ¿qué te puedo decir? Es una curación absolutamente anormal, no es comprensible desde un punto de vista médico. Ella atribuye su curación a los seres de ERS que estuvieron trabajando con ella. Una pena, Fernando, que tengamos que terminar. Gracias por este apasionante viaje, gracias por esa forma que tienes de contar las cosas, por espacio-tiempo, por todo tu trabajo y por habernos iniciado muchos en este mundo del misterio. Pues gracias a ti y sobre todo gracias a los oyentes por su paciencia. Ha sido un placer estar contigo. Espero que vuelvas alguna vez que otra al Espacio Blanco a pesar de las horas. Siempre quieres. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo fuerte, gracias. Bueno, y aunque no es el día que dedicamos a contestar cartas, como tenemos muchas y nunca nos da tiempo los jueves, que es el día idóneo para hacerlo, el día que dedicamos cuando hacemos los directos, aquí van algunas de las contestaciones a esas cartas que nos vais enviando. Primero las gracias, hay un montón de ellas que nos siguen llegando a nuestra dirección, en M80 Radio Espacio en Blanco, calle Gran Vía 32, octava planta, Madrid 28013, y gracias a ellas nos ayudáis a hacer mejor nuestro programa, y bueno, aquí van algunas de las respuestas que nos pedíais.
Por ejemplo, nos escribe Javier Ayllón de Logroño, nos dice que no cambiemos nunca y que si podemos seguir hablando de un tema que le interesó, el bastón de mando. Javier Ayllón es uno de nuestros temas favoritos, este asunto del bastón de mando. Seguiremos hablando de él y no te pierdas dentro de poco un programa que vamos a hacer con otro individuo que nos llega desde Italia, Angelo Pitoni, un individuo que contará cosas parecidas al bastón de mando. No te lo pierdas, que será interesante. Ana Herrero de Valencia nos escucha desde hace muchos años y quiere que comencemos a las 12. Si somos mucho, a lo mejor dentro de poco podemos conseguirlo. Y atenta, Ana, dentro de poco seguramente vamos a comenzar nuestras salidas e iremos a Valencia a realizar el programa en directo. Seguramente será una de nuestras primeras citas, así que no te lo pierdas cuando anunciemos que estamos por ahí el próximo mes seguramente. Lore de Aro nos escribe desde Barcelona y nos pide que traigamos a Enrique Barrios, nos dice que hablemos de sanadores y sigamos con la metafísica de Connie Méndez, que hablemos de almas gemelas, de Saibaba y de Ramiro Calle. De todos ellos, algunos de ellos estarán dentro de poco en nuestro programa. Ramiro Calle ha anunciado su visita, Enrique Barrios volverá y trataremos de buscar a ese sanador que nos dices. Cuando vayamos a Barcelona intentaremos estar en contacto y no te preocupes porque seguramente escucharás todos esos temas aquí en el Espacio en Blanco. Javier Jiménez de Campello en Alicante nos escribe varias cartas, nos da sugerencias y nos dice algo que ha ocurrido en las cámaras de Egipto, en la esfinge de Giza. Tranquilo, Javier, que cuando tengamos información iremos desvelándola aquí en tu programa. Y tranquilo también porque esos premios que te debemos llegarán dentro de poco a tu casa. Félix López nos descubrió en Noche de Solo, un programa de una compañera, nos escribe desde Zaragoza y nos pide también el cambio de hora y que quiere participar en nuestro concurso. El cambio de hora estamos intentándolo junto a otro montón de gente que nos lo pide y solamente por enviar tu carta participarás en ese concurso sorpresa que tenemos. Félix Enciso de Madrid nos envía una carta, Félix, contestación para ti, una carta que pondremos en manos de expertos para estudiar tu caso. Gracias por comentarlo con nosotros y por compartirlo. Nos siguen llamando y escribiendo, pidiendo información del libro ese que comentamos en su día, Cristo es Adán, el Dios de los Atlantes. Hay un teléfono de contacto por si queréis información sobre el libro, tomar nota. 609-12-1092, 609-12-1092, ahí tenéis toda la información de Cristo es Adán, ese libro interesante. Y Emilio Rincón también nos escribe, gracias por tu esfuerzo, llevaba 10 años, nos cuenta, sin escribir a nadie y nos escribe a nosotros, gracias, pasaremos tus experiencias de viajes astrales a nuestro compañero Enrique Vicente, gracias por escribirnos y gracias por escucharnos. Y ultimísimas cartas que nos han llegado, ¿no? Desde Málaga, Juan Carlos Vaca Jurado nos pide que hablemos sobre Kennedy y la operación Mangosta. Dentro de poco, Juan Carlos, verás que estará ese tema en el programa. Carmen Mendoza de Valladolid nos ha reencontrado después de algún tiempo y dice que echa de menos dar información sobre cursos y diversas actividades que hay en este mundo del misterio. Tranquila, Ana, Carmen, es una de nuestras secciones que estamos dispuestos dentro de poco a que esté de nuevo en el Espacio en Blanco. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mork. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo.
Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Ahí estaba esa clave que otras veces hemos dado aquí en el Espacio en Blanco. Nos pedíais que la repitiéramos y ahí estaba el poder de esa clave, que tiene mucho de contar. Y nos vamos, ese fue nuestro viaje por América, por esa América mágica, nuestro guía Fernando Jiménez del Oso, que promete que volverá de nuevo al Espacio en Blanco.